Buenos días. Es para nosotros un placer presentar la siguiente exposición. Esta exposición estará a cargo de mi persona, Fanny Meneri Castro García, y de mi compañera Helen Darina Pineda Moraga. La cátedra o la materia es Filosofía General. La licenciada a cargo es la licenciada Claudia Marisela Gámez Mendoza y la carrera es la licenciatura en Biología. Bueno, aquí tenemos lo que es la tabla de contenidos, es decir, los temas que se van a tratar o en sí qué es lo que vamos a estar hablando en lo que va de la exposición. Bueno, primeramente vamos a presentar el título, luego la introducción de este. Posteriormente vamos a hablar sobre los derechos de los animales, derechos que los animales poseen. Luego, avances legislativos en El Salvador, experimentación científica, qué es y cómo se justifica la ciencia. Y posteriormente, críticas y alternativas a la experimentación en animales. Bueno, aquí tenemos el tema que es Derechos de los animales y la experimentación científica. Como introducción, los derechos animales son una idea revolucionaria que busca redefinir la posición de los humanos con respecto a los animales y cuestiona los fines en que los animales son utilizados. Bueno, y yo les hablaré un poco sobre los derechos de los animales. Para saber sobre derechos de los animales, primero tenemos que saber a qué se refiere. Los derechos de los animales son un conjunto de ideas que afirman que la naturaleza animal debe ser protegida por la ley y que los animales no deben ser considerados como consumo. Esto surge a partir del movimiento de liberación de los animales y también del cuestionamiento que se hace sobre la vida y a donde se llega a la conclusión de que todas las vidas deben ser valoradas y respetadas. Entonces, teniendo en cuenta, surgen los derechos de los animales, ya que ellos también cuentan como vida y es importante respetarles y protegerles. Y entre los derechos de los animales o los derechos que ellos poseen, tenemos lo siguiente. Ellos poseen derecho a la igualdad y existencia. Poseen el derecho a ser respetados, derecho a no causarles dolor, derecho a la libertad, derecho a no ser explotados para esparcimiento del hombre. Poseen también el derecho a la vida, derecho a la longevidad natural. Esto se refiere a de que ellos puedan morir ya como ancianos, digamos, o que puedan llegar a la vejez sin que sean sometidos para llegar a su muerte. También tienen derecho al trabajo digno y esto pues hasta cierto punto crea un poco de discusión, ya que por qué se les pone a trabajar. Pero en contraparte y como respuesta a esto, también se tiene de que así como de estos deben ser respetados, estas vidas deben de ser respetadas y tienen derechos, de alguna manera también deben de tener deberes. Y en sí el trabajo digno es porque ellos pueden trabajar, pero tienen que hacerlo de manera digna, no recibiendo maltratos en este. Bueno, también poseen el derecho a la satisfacción de sus necesidades básicas y al derecho de ser asistidos por organismos de protección. Y bueno, podemos preguntarnos o cabe la duda de, entonces, ¿cuál es la importancia de los derechos de los animales? Y bueno, los derechos de los animales son importantes para garantizar su bienestar y trato ético. Los animales tienen derechos porque pueden sufrir, tienen personalidad y preferencias, y no quieren ser lastimados. Sin derechos establecidos por la ley, los animales pueden ser heridos o explotados a la conveniencia de sus dueños o sus extractores en caso de ser animales de vida silvestre. Esto último me pareció bueno aclararlo, ya que como sabemos, los animales no solamente son aquellos que están domesticados o que viven con nosotros, digamos que podemos tenerlos en nuestra casa, así como perros, gatos o algunas aves, sino que también la vida de aquellos animales que están en vida silvestre también son importantes. Pero cuando estos son extraídos de su vida silvestre,
Muchas veces corren el riesgo de ser heridos o explotados, como podemos tener el ejemplo de los circos. Muchas veces van y extraen estos animalitos, por ejemplo los monos, los extraen y los ponen a hacerse de exhibición, a hacer shows y presentaciones. Pero muchas veces para llegar a esto tienen que ser heridos, inclusive algunas poblaciones tienen que matarlas para llegar a extraerlos, como ya les mencionaba, ¿verdad? El caso del mono, el más claro ejemplo tenemos el del mono araña, que para la obtención de las crías del mono araña deben ir a los lugares donde se sabe que se encuentran estas especies y asesinan a las madres para saquear a las crías y luego se las llevan de manera ilegal. Y bueno, con respecto a esto, como ya sabemos, ¿verdad? Los animales afrontan distintas problemáticas que violan sus derechos. Entonces, ¿qué se hace al respecto? La Declaración Universal de los Derechos de los Animales, emitida por la UNESCO en 1977, establece 14 artículos que reconocen a los animales como seres merecedores de protección legal y un trato digno. Además, la Organización Mundial de la Salud, OIE, ha establecido 5 libertades que defienden el bienestar animal en el contexto de responsabilidad humana. Algunos avances legislativos ya han tenido lugar, como la introducción de leyes contra el maltrato animal en algunos países. Y bueno, esto de los avances legislativos no es en todos los lugares, pero sí ya hay leyes, como por ejemplo aquí en El Salvador. Aquí en El Salvador ya hemos tenido leyes eh, o avances legislativos que, bueno, como aquí mencionan, esto pasa solamente en algunos países, no en todos, ya que, pues, como se menciona aquí, esto no pasa en todos los países, sino que solamente en algunos, solamente en donde se tiene conciencia de la realidad animal y de la vivencia de estos. Pero en otros, al contrario, más bien apoyan a la extracción de estos animales y a la venta. Y bueno, entre los artículos que aquí menciono que dice de que la UNESCO en 1977 emitió 14 artículos, entre ellos podemos mencionar los artículos más importantes, digamos que entre ellos el artículo 1 y el artículo 4 y el artículo 6, en donde en el artículo 1 se establece, así como mencionaba en el primer derecho que los animales poseen. Bueno, y en los artículos que aquí menciono de que la UNESCO los emitió, entre ellos podemos mencionar los más importantes, que es el artículo 1, el artículo 4 y el artículo 6. Y el artículo 1 dice básicamente de que los animales, al igual que los humanos, poseen el derecho de tener una vida digna y de su existencia. En el artículo 4, pues, se menciona que también los animales salvajes tienen derecho a vivir y no solamente aquellos que son domésticos. Y, y que estos de vida salvaje tienen que estar libres en su ambiente y y en su hábitat natural, por así decirlo, y también que puedan reproducirse ahí. En el artículo 6 se menciona de que los animales que viven con humanos tienen derechos a que sus vidas sean acorde con la longevidad natural, es decir, aquellos animales que nosotros tenemos como mascotas o que hemos adoptado como mascotas puedan llegar a su edad anciana de manera natural. Bueno, como mencionaba, ¿verdad? Ya se han tenido avances legislativos y en El Salvador ya hay. Y entre estos podemos mencionar de que se creó el apartado de los delitos en contra de la naturaleza y el medio ambiente por depredación de biota en el Manual de Juzgamiento de Delitos. En este manual, en el artículo 260, dice lo siguiente: el que empleare para la caza o la pesca veneno, medios o explosivos u otro instrumento
Bueno, como mencionaba anteriormente, ¿verdad? En algunos países ya se han tenido avances legislativos y entre ellos tenemos a nuestro país, El Salvador. Aquí se creó el apartado de los delitos en contra de la naturaleza y el medio ambiente por depredación de biota en el Manual de Juzgamiento de Delitos. Y en el artículo 160 menciona lo siguiente. El que empleare para la caza o la pesca veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes susceptibles de generar una eficacia destructiva semejante será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Es decir, de que actualmente no solamente se le dice a una persona, eso está mal, sino que estas personas ya pueden tener como sanción de prisión, o es decir, ya pueden ir a la prisión. También más adelante encontramos el artículo 261 que menciona que el que cazare o pescare especies amenazadas, realizar actividades que impidieren o dificultaren su reproducción o contraviniendo las leyes o reglamentos protectores de las especies de fauna silvestre, comerciare con las mismas o con sus restos, será sancionado con prisión de 3 a 5 años. La sanción se aumentará en 1/3 de lo máximo de lo señalado en el inciso anterior si se tratase de especies catalogadas en peligro de extinción. Bueno, hay una lista que se llama la lista de IUCN de la Red List, es decir, de la lista roja, a donde está un listado de todas las especies y en qué estado de conservación están o se encuentran estas especies. Entonces, la sanción dice que aumenta si la especie que en contra de la que se ha cometido el daño está en peligro de extinción o en peligro crítico de extinción, entonces la sanción de pena aumentará. Es decir, ya no será 5 años, sino que esto aumentará 1/3 de tiempo, ¿verdad? En la cárcel. Entonces, más adelante también tenemos la siguiente ley, que esta ley se hizo en el... Bueno, más adelante tenemos la siguiente ley. Y esta se hizo en el decreto número 266 que se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa donde se decretó la siguiente ley. Ley Especial de Protección, Bienestar y Animal. Esta ley tiene como objetivo garantizar el bienestar, la protección y el bien cuidado de los animales de compañía y a los animales silvestres, reconociendo jurídicamente su condición de seres vivos y sintientes. Bueno, como ya mencionaba anteriormente, ¿verdad? Los animales poseen derechos y estos derechos es por el hecho de que ellos son seres vivos y no solamente son seres vivos, sino que ellos sufren y sienten. Entonces, por eso es importante respetar sus vidas y por eso también es importante tener leyes de que regulen cómo debe de ser su trato. Y bueno, la discusión filosófica que surge a partir de los derechos de los animales es que pueden surgir dos discusiones. La primera es la concepción de bienestar animal y la segunda es la noción de derechos animales. Y bueno, aquí podemos preguntarnos cómo son estas discusiones. Bueno, en sí, primero hay que definir qué es la concepción de bienestar animal. La concepción de bienestar animal es aquella donde dice que lo más importante como tal es el bienestar de los animales. Es decir, que estos se encuentren como muy bien. O es decir, primero es necesario, bueno, para saber sobre qué se trata esta discusión filosófica, primero es necesario entender y saber qué es la concepción de bienestar animal. En esta concepción de bienestar animal dice básicamente de que el bienestar animal es de alguna manera lo más importante, por tanto, no se debe de cometer ningún acto en contra de este o ningún acto
que haga que se vulnere el bienestar animal. Y la segunda discusión filosófica es ¿qué es la noción de derechos animales? Bueno, ¿y por qué la noción de derechos animales? Y es porque muchas veces se puede decir como, ellos poseen derechos, sí, pero decir como, puede que no sean tan ciertos, sino que en cierta medida es como básicamente la noción de derechos animales, es como medir los derechos que tienen los animales, aunque ya se sabe cuáles son los que ellos tienen, por el hecho de ser vivos, ¿verdad? De ser seres vivos. Entonces, aquí lo que podemos decir es de que, vaya, por ejemplo, los derechos animales, lo que puede caer como noción de derechos animales, es esta idea de decir como hay animales que son para producción, hay animales que son para domesticar, hay animales que tienen que estar en vida silvestre porque se ven bonitos estando en vida silvestre, y hay animales que realmente como humanos no nos agradan. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿O por qué es que surge la discusión filosófica a partir de esto? Y bueno, es porque básicamente dice, estos animales sí tienen derecho y sí tienen que tener un bienestar animal y priorizar su bienestar animal, pero estos otros animales no tienen o tienen en menor medida su derecho a su bienestar animal. Entonces se va limitando qué animales sí y qué animales no. Y pues bueno, los más conocidos que tenemos que priorizan siempre en que tengan su bienestar animal o en proteger el bienestar animal es de los perros y gatos. Porque la mayoría son especies que se han domesticado, entonces se tienen ahí y de alguna manera llegamos a tener como esta conexión. Y pues esto hace que el bienestar de estos animales sea más importante para los humanos que el bienestar de otros animales, como por ejemplo las vacas, las gallinas, los cerdos, las ratas y un sinfín de animales más. ¿Y por qué? Porque muchas veces se dice como el animal tiene que estar bien, pero también podemos sacar provecho de él, aunque esto vulnere su bienestar, pero podemos hacer que esté medio bien y pues ahí estamos dándole sus derechos, como por ejemplo los animales que dan como en la comida, el pollo, por ejemplo, pues muchas veces dicen como, bueno, hay que cuidar sus derechos, le vamos a dar alimentación, un techo, le vamos a dar libertad de reproducirse, pero cuando llegue a cierta edad o esté a cierto tamaño lo vamos a matar y lo vamos a vender. Entonces, el hecho de matarlo y de venderlo, ahí ya está quitando los derechos que se supone debe de tener el animal. Pero según la noción de los derechos, ellos pueden decir como, no, pero es que yo ya estoy cumpliendo porque yo le di una vida digna. Pero, o sea, literalmente lo están matando, entonces están quitando su derecho, que es el derecho primordial, el derecho a la vida. Entonces, por eso es que es bien importante saber sobre la concepción de bienestar animal y sobre la noción de derechos animales. O también, por ejemplo, en la experimentación. Muchas veces hay animales que los agarran, los crían, los cuidan hasta cierto punto y luego dicen, bueno, ahora que ya está bien cuidado y sé que no ha tenido como contacto con otras cosas, no tiene como ninguna bacteria, ni ninguna enfermedad, ni nada de eso, hay que someterlo a estudios. Entonces, hasta cierto punto le dieron su bienestar animal, pero después ya no. ¿Por qué? Porque comenzaron a utilizarlo y a verlo como un objeto. Y bueno, el derecho ético que se tiene para proteger los derechos de los animales se basa en el principio de no causar daño innecesario y en la idea que los animales tienen de los mismos derechos a la existencia de los humanos. Aquí, como les mencionaba, ¿verdad? En sí se trata la noción de derechos
Se trata en no causarles daño innecesario, es decir, yo puedo utilizar este animal mientras no le haga más daño de lo necesario. Como yo estoy haciendo pruebas en él y probablemente le esté doliendo y probablemente esté sufriendo el animal, pero estoy sacando provecho de esto, así que sí es algo necesario, pero no le voy a hacer un daño que no me sea provechoso o no pueda yo sacar provecho, por tanto, eso se vuelve innecesario. Bueno, hasta aquí llega mi exposición y ahora pues, bueno, ahora es turno de mi compañera Helen hablarles sobre lo que es la experimentación científica. Buenas noches, mi nombre es Helen Pineda y esta noche quisiera venir a hablarles sobre qué es la experimentación científica. Bien, ¿qué es la experimentación científica y en este caso, perdón, orientada hacia animales? Además de experimentación científica, también a esta práctica se le llama vivisección. La experimentación científica es el uso de animales vivos en experimentos para estudio de fenómenos biológicos. No solamente se usa para esto, sino que también se utiliza para ver la seguridad y la eficacia de medicamentos, tanto para usarse luego en animales como en humanos. Además de esto, también se utilizan para verificar tratamientos de enfermedades para saber si también son buenos, si se pueden utilizar en animales eh, y, en, y en humanos. Además de esto, también la experimentación científica se utiliza para poder realizar productos de limpieza y yo sé, puede sonar loco, pero también se utilizan animales para poder probar si un producto de limpieza va a funcionar o no. Y uno de los más recurrentes sería para crear productos cosmetológicos o de limpieza, pero en este caso de limpieza, pues higiene personal. Bien, la mayoría de animales que son utilizados para esto terminan teniendo muchas lesiones, pues porque se está tratando de determinar si esto es bueno o no. No, no hay otra manera de saber antes si esto va a traer consecuencias, si a ser perjudicial. Entonces, pues se utilizan a los animales para esto. Bien, más adelante también voy a hablar o voy a mostrar una cierta imagen que los productos tienen que traer para saber si están experimentando con animales o no. También hay que saber en este tema que los animales que se utilizan o que mayormente se utilizan para esta práctica son ratas, ratones, conejos, gatos, perros, cerdos y monos. No estoy diciendo que no se utilicen más, sino que estos son los más frecuentes. Y también hay que saber que si hablamos de experimentación científica, nosotros podemos saber o normalmente se nos viene a la cabeza todo laboratorio, pero en astronomía también se utilizan animales para poder mandarlos al espacio y saber si una nave puede ser compatible, si los humanos podrían llegar, si pueden causar lesiones o cualquier otro imprevisto. Bien, pero ¿cómo se justifica la ciencia para poder saber o poder decir que la experimentación científica es necesaria? Bien, una de estas cosas sería la, el desarrollo de vacunas porque pues gracias a ella hemos logrado avanzar ahora en día y poder bajar la tasa de mortalidad que teníamos de hace muchísimos años. Entonces, esto eh, se ha tornado como algo muy necesario no solamente para la ciencia, sino para la sociedad. Además de que pues controla enfermedades que podrían ser devastadoras. ¿Como cuáles me podrían mencionar? Pues como la poliomielitis, que esta fue en su tiempo una enfermedad que dejó muchísimas muertes. Ahora en día la vacuna contra la
polio, bueno, antes, fue probada en monos y ratones y esto pues logró que ahora se tenga un remedio para esta enfermedad. Ha logrado casi erradicarla por completo. Al igual que el sarampión y la hepatitis que se probó en diferentes animales, en este caso no solamente fue en una sola especie de animales o en una sola clase, sino que se probaron en varios animales para determinar que esto sí se podía hacer, que sí era correcto o que no iba a traer consecuencias. Esta enfermedad también está siendo pues bastante erradicada por esta práctica. Otra de las maneras con la que la ciencia se justifica para poder seguir haciendo experimentación científica en animales es el descubrimiento y desarrollo de nuevos tratamientos eh, y nuevos medicamentos para hacer tratamientos. Muchos de los medicamentos que se utilizan para tratar enfermedades graves fueron desarrolladas y probadas inicialmente en animales. Y esto se puede ver con las vacunas antes vistas. También esto involucra a los medicamentos, ya que también la insulina en la década de 1920 fue probada en perros. Pues podemos ver también la imagen que se ha puesto o se ha colocado en una esquina. También se utilizaba a los perros y se utilizó en este caso a los perros para poder crear a la insulina. Sabemos que es un medicamento que las personas con diabetes utilizan recurrentemente y que es muy necesario. Al igual que los antibióticos como la penicilina se probaron en ratones para poder determinar si eran seguros porque en este caso sí causaban muchas cosas contraproducentes. Podía pues tener más, en ese tiempo más contras que pro, hasta que pues luego de experimentar, de poder modificar los antibióticos y poder ver que esto sea seguro, se pudo lanzar al mercado y ahora en día es muy, 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 muy consumido diferentes tipos de antibióticos que pueden erradicar una enfermedad que ahora puede ser una simple gripa, en ese tiempo era mortalísimo. Además de los medicamentos cardiovasculares como los inhibidores que se probaron también en varias especies de animales para poder determinar en el momento adecuado que esto fuera seguro. Además de esto, también se puede mencionar los tratamientos que esta no se añadió acá, pero es también muy importante, y es que también se está utilizando la justificación y pues la investigación para poder entender muchas enfermedades que antes pues no se tenía ni siquiera un vistazo de lo que eran. Como cuáles podrían decir, como el mismo cáncer, que se están haciendo investigaciones en ratones para poder determinar cómo poder curar distintos tipos de cánceres. Además de enfermedades neurodegenerativas, que son las que pues terminan causando Alzheimer, que también se están probando en ratones para poder quitar ese problema de la sociedad, que ahora en día está siendo muy recurrente, mucho más que en otras épocas. Bien, otra de las justificaciones, otra de las razones por que la ciencia experimenta en animales es la seguridad y la eficacia en los nuevos tratamientos médicos. Bien, antes de que cualquier medicamento recién descubierto o tratamiento se pruebe para su uso en humanos, debe ser probado para asegurar su seguridad y eficacia en animales. Precisamente lo que hemos venido hablando hasta ahora, ¿verdad? Bien, se debe determinar si la toxicidad no termina matando a una persona, que esto fue lo que pasó en su momento con la penicilina o con los antibióticos, que la toxicidad era tanta que terminaba haciendo o provocando más contras que pro. Esto se debe determinar en muchos animales, pues después vamos a hablar sobre un poquito más o bueno, como ya se venía mencionando anteriormente, los derechos de los animales ahora en día están mucho más grandes de como eran en ese tiempo y están protegiendo muchos más animales de estas prácticas. Bien, también se utilizan para la farmacología
farmacocinética y la farmacodinámica, que pues estas cosas también previenen las degeneraciones de nuestro ADN y para poder saber cómo va a reaccionar en nuestro cuerpo los medicamentos. Ahora sí, llegamos a, bueno, esta técnica recibe críticas y pues sí, esta técnica está muy criticada y es que como no, se están utilizando animales que no deberían de estar sufriendo o que no tienen ni siquiera el voto o voz para determinar si sí o no quieren ser sujetos de pruebas, quieren ser pues la frase típica, ¿verdad? Conejillos de India. No, ellos no pueden decidir eso. Bien, sí, recibe muchas críticas en cuestiones éticas y morales, como si los animales merecen sufrir, que no tienen ni voz ni voto, o en la genética con los animales si se está jugando con la vida y que solo Dios puede darla o quitarla. Esta es otra cosa muy recurrente. Eh, esta técnica es muy criticada y constantemente está siendo pues, pues muy sacada a los medios, si investigamos un poco, por el hecho de que se dice que solo Dios puede dar o quitar la vida, al igual que solo Dios puede modificar o no cómo vivimos. Esto pues un poco tendrá sentido en el hecho de que en genética se está tratando con animales para poder evitar enfermedades como la hidrocefalia, que termina siendo muy dañina para la persona que viene en camino, alguien que no tiene nada que ver, que no eligió nacer con eso, pero al igual se está tratando con animales este, para poder llegar a esto. Ahora en día también gracias a esfuerzos de muchas personas que pues se pusieron las pilas para poder crear este, leyes hacia los animales o para poder alzar la voz de que los animales también merecen tener derechos, se ha creado pues las leyes que se mencionaron antes o al inicio de la exposición. Además de que la técnica está bastante criticada por el hecho de que hay muchos medicamentos que ahora en día los animales han podido tomar resistencia hacia ellos. ¿Qué causa esto? Esto causa básicamente de que muchos medicamentos que se prueban en animales constantemente, al momento de lanzarlos a la venta, algo sale mal. ¿O qué puede pasar? ¿Qué es lo que se termina preguntando? Bien, los animales crean inmunidad hacia estos medicamentos, pero no se logra ver hasta que se lanza al mercado y curiosamente puede llegar a matar a muchas personas y pues o dejar enfermedades bastante graves, como lo es el medicamento Vioxx, que es VIOXX, que pues sí es muy dañino en humanos, pero en animales resultó pues muy bien. Y esto causó en muchas personas problemas cardíacos. Además de que también hay muchos cosméticos, muchos productos de limpieza personal hoy en día, como lo es los champús, que hubieron algunos que se probaron en animales y al momento de lanzarlos al mercado, pues no se supo que los animales habían creado una resistencia hacia estos compuestos y terminaron pues causando enfermedades de la piel a muchas personas. Bien, como ya les había mencionado antes, iba a mostrarles sobre las insignias que deben de tener o los logos que deben de tener e incluir los, los, los productos para poder lanzarse al mercado si están testeados o no en animales. En este caso, los 6 que les estoy eh, mostrando son aquellos logos o sellos que deben incluir sí o sí aquellos productos
que no están testeados con animales. En el caso de los productos testeados en animales, tienen un cierto sello que creo que ese sí es mundial, que se debe utilizar, que es para todos los demás productos que sí están testeados en animales. Bien. Ah, por cierto, mencionarles aquí otra cosa y retroceder un poquito, si esta técnica recibe muchas críticas, creo que la mayoría de personas en algún punto logramos ver el video de un conejo que constantemente está siendo víctima de experimentación científica, que se puso muy viral en el tiempo de saliendo de pandemia más o menos, que pues está cieguito, que ya casi no tiene pelo, que está quemado, que no puede caminar bien. Esto se hizo a manera de conciencia para poder pues crear muchas más leyes que defiendan específicamente a los animales en los que textean. En ese caso pues era un conejo. Esta es muy curioso cómo reacciona la sociedad, porque en ese tiempo hubo muchísima polémica ante esta técnica, y es que pues sí, es muy cuestionable la manera en la que se hacen las cosas, pero aquí la cosa está en la que la sociedad solo se preocupó por estos animales un cierto periodo de tiempo. Ahora en día ni siquiera nos recordamos qué era ese video. O a lo mejor sí nos recordamos, pero no es como que dijéramos, esto y esto pasó, sino que lo dejamos pasar y nuestro debate moral o ético de si esto estaba bien quedó en el olvido. Y es solo por una pequeña población que pudo llevarse un poco más allá y poder no o quitar esta técnica o realizarla de otra manera, o que surgieran nuevas alternativas para poder realizar esto. Y es de lo siguiente que les quiero hablar, que serían: existen alternativas a la experimentación científica en animales, y pues déjenme decirles que sí existen. Estas están surgiendo ahora en día y poco a poco se están haciendo más conocidas. Esto quiere decir que sí, a lo mejor en tiempos pasados no estuvo bien hacerlo en animales, no habían los suficientes recursos y era la manera más rápida para poder saber si estos medicamentos podían ser utilizados en humanos, que pues la verdad la experimentación científica fue muy necesaria para poder sacar muchos medicamentos que ahora nos salvan la vida y han hecho nuestra vida un poco más larga o duradera. Pero bueno, una de las alternativas son los modelos in vitro, que son los cultivos de células humanos o los cultivos de piel para poder textearse de esa manera los productos. Se tienen ciertos cultivos de piel y en lugar de utilizar animales o en lugar de utilizar seres vivos, que pues la piel sí está viva, pero hablando de un ser consciente o no consciente, un ser vivo, se pueden probar las ciertas sustancias que se tienen que probar en esos cultivos de piel y determinar si son seguros o no, si tienen alteraciones o no, si causan quemaduras o no y distintas cosas. El hecho es de que todas las alternativas que estoy por mencionar son muy, muy, muy costosas hasta ahora. Poco a poco pues se está bajando un poco eso, pero ahora en día son muy costosas, entonces todavía se está tratando o experimentando en animales y es lo que se quiere erradicar. Además, también tenemos las técnicas de los modelos in silico, como son las simulaciones computacionales y la reducción de costo y tiempo. Esto ya se mencionaba en la última clase, en las exposiciones y sobre todo en la primera exposición, que se mencionaba de que los doctores pueden eh, trabajar o hacer simulaciones computacionales para no probar en cuerpos que no tienen el debido permiso para poder tratarlo. Pues en este caso también se están comenzando a utilizar simulaciones computacionales para poder reducir el costo de tener tantos animales, también animales que muchas veces son de la calle o animales que muchas veces ni siquiera estaban para poder probar en ellos, sino que solo estaban por ahí, los vieron y ya.
Además de que el tiempo es mucho más rápido también porque pues se puede determinar mucho más rápido si esto causa problemas o no. También se está probando la microdosis en humanos, que esto es un poquito más cuestionable sobre la población. ¿Por qué? Pues porque esto ya nos incluye a nosotros, y como nos incluye a nosotros, pues rápidamente es un ¿por qué van a probar en ellos? Y todo esto. Esto pues al final termina quitando la barrera con el hecho de que los humanos pueden decidir si sí o no se les pueden administrar estas dosis. Bien, los métodos basados en inteligencia artificial, que sería la cuarta técnica y la última que voy a mencionar en esta exposición, que pues son los tratamientos personalizados. Y hoy en día sabemos que ya no estamos en la tercera revolución industrial, sino que ya estamos en la cuarta, en la era de las computadoras o de la inteligencia artificial, que esto hace de que cada una de las consultas puedas, o cada uno en el caso de la medicina, que es donde una de las áreas donde más se utiliza, puedan ser estos tratamientos personalizados, que a cada persona se pueda determinar qué se puede llevar a cabo. Porque también sabemos que es muy utilizado ciertos tratamientos como la penicilina, que se utiliza constantemente, pero a muchas personas les puede causar alergia u otra cosa. Y eso no quiere decir que pues no sea segura, sino que pues a la persona no es segura para ella. Bien, entonces esto quiere decir que las inteligencias artificiales están resolviendo todo este dilema para poder disminuir esta tasa de incidentes respecto a esto. Y bien, concluimos con qué. Concluimos en que los animales necesitan derechos para poder seguir viviendo tranquilos y no ser utilizados como animales de prueba para que no puedan ser maltratados en el caso de nuestro primer tema, en el caso de que ellos necesitan poder no seguir siendo tratados solamente como objetos también. Y en el caso de la experimentación científica, pues concluimos de que estas técnicas sí son muy cuestionables, sí son muy malas para animales o para seres que ni siquiera pidieron eso, que no pueden decir si quieren estar allí o si no quieren estar ahí. Además de que, pues, ¿qué podíamos hacer en ese tiempo? No eran muchas las alternativas que teníamos para probar estos productos. Pero ahora en día, con las nuevas alternativas que han salido, sí se puede. Entonces, pues poco a poco esperemos y que la ciencia pueda seguir evolucionando y avanzando para que los costos sean menos y todas estas alternativas puedan utilizarse mejor antes que pues animales. Además de que tratemos de ser también un poco más solidario con los animales que son experimentados, y tratemos de utilizar también productos que no están texteados en ellos para que la tasa de demanda que están sobre estos productos ya no exista. Así es que muchas gracias a todos los que pudieron ver esta exposición. Espero les haya gustado, haya podido resolver sus dudas, y dejamos nuestro Instagram por si quieren pasarse un momentito por ahí. Muchas gracias y hasta la próxima.